Bienvenidos amigos un día más a un nuevo vídeo lleno de interesantes curiosidades. Yo soy Víctor Vic y en el vídeo de hoy 10 cosas que no viste en la serie de Netflix El Juego del Calamar. Además, también daré mi opinión sobre una posible segunda temporada. Supongo que todos sabéis a qué serie me refiero, ya que se está convirtiendo, si es que no lo es ya, en la serie más vista de la plataforma. Si no la has visto, es mejor que la veas y luego vuelvas, ya que en este vídeo puedes encontrarte algún spoiler que te fastidie la experiencia de ver la serie. No me enrollo más, ¡vamos con el vídeo! 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 Pues empezaremos hablando del viejo. Seguro que no te fijaste en el momento, pero hay diferentes escenas en la serie que nos indican que no es un verdadero jugador. Por ejemplo, en el juego del tira y afloja. En esta escena todos están esposados a la cuerda y además en sus grilletes se puede observar una especie de candado que evita que nadie se pueda liberar de la atadura. Oil Nam no lleva este candado, con lo que se podría haber soltado en el caso de que fuera a caer al vacío. ¡Qué pillín el abuelete! Otra escena que nos indica que realmente no está participando es en la que el policía infiltrado en la isla se pone a buscar información en los archivos para encontrar algo que le lleve hasta su hermano. Hay una toma en la que mira la carpeta del año 1999. En ese momento nos muestran que el listado de jugadores empieza por el 001. Después abre la del año 2020, pero en este archivo la lista empieza por el 002. ¿Dónde está el viejo? Sigamos con él. Yo creo que desde el principio él tenía claro que iba a dejar de participar después del juego de las canicas, ya que los VIPs llegaban en ese momento y es de suponer que quería recibirlos en persona. De hecho, es más probable que su intención fuera quedarse sin pareja para así desaparecer sin más. Los jugadores pensarían que había muerto y ya está, pero no. Acabó jugando gracias al buen corazón de Seong Ji-hoon, lo que le llevó a autoeliminarse regalando sus canicas y fingiendo su muerte. El director de la serie reveló que la vestimenta de los jugadores era de muy mala calidad, y que al haber tantísima gente en el lugar donde se grabó la serie, muchos acabaron con picores en todo el cuerpo y la cara enrojecida por el polvillo que soltaba esta ropa deportiva barata. Siguiendo con el director, también contó que la serie lleva escrita desde 2008, descartando así cualquier comentario que le relacionaba con haber copiado la idea de la película As the Gods Will, que basa su historia en algo muy parecido a lo que podemos ver en esta serie. En esta película, unos chavales de instituto son obligados a participar en unos juegos en los que si son eliminados acaban muertos. ¿Coincidencias? Al final, como dice Hwang Dong-hyuk, que es el director, el tema de la supervivencia está bastante trillado. En el momento en el que empieza el juego de cortar la galleta de azúcar, podemos observar que la figura del paraguas cambia. Fijaos que en algunas tomas es un dibujo más sencillo y en otras el paraguas sale con unos trazos que lo hacen mucho más complicado. Al final, a los participantes, por supuesto, les tocó recortar el difícil. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí es que en la sala de espera, donde se encuentran las camas, hay en las paredes unos pictogramas que se van dejando ver según avanza la serie. Al retirar las cámaras de los eliminados se pueden observar más y más. Si os fijáis, son dibujos de los juegos de los que se compone la serie. Los jugadores no se dieron cuenta en ningún momento. Y no solo los jugadores, yo creo que la mayoría de espectadores tampoco se fijó en este detalle. En la serie hay algunos errores, como por ejemplo ver que algunos de los jugadores cambian de sexo dependiendo si los ves en directo con su uniforme verde o si los ves en el tablero que tiene el jefe en el suelo. Por ejemplo, esta mujer con el número 061 es una de las afectadas. También este hombre con el número 088, que pasa de ser un hombre bastante mayor a una mujer más joven. En el final de la serie, cuando Ji-hoon saca el dinero del cajero y ve que tiene los 45.600 millones de wones, aparece una cuenta corriente. Al parecer, esa numeración es de una cuenta real en Corea y pertenecía a la empresa que ha producido la serie.
esta cuenta ha estado recibiendo dinero durante semanas. Dinero que enviaban los fans en agradecimiento. Eso sí, no enviaban mucho. Según el director, la mayoría de las transferencias eran de 456 wones. O lo que sería lo mismo, unos 30 céntimos de euro o 35 centavos de dólar. Desde luego que si el agradecimiento lo han enviado millones de personas, no está nada mal. Pasemos a otro error. Además del que ya hemos visto del cambio de sexo, hay otro par de gazapos fácilmente detectables. Por ejemplo, este señor que al parecer trabajó en una fábrica de cristales y que a la postre se convirtió en la gran baza de todos los concursantes para poder llegar al final del puente. Cuando aparece su ficha podemos observar que hay un error. En la fecha en la que empezó a trabajar en dicha fábrica, según la ficha, pone que fue en 1897. Otro error más es el que aparece en este momento en el que el policía está registrando los archivos. Tiene delante de él un documento en el que se supone que debería de poner Top Secret, pero realmente lo que se lee es Top Secret. Un fallo tonto, o a lo mejor lo han dejado ahí a propósito para que alguno venga a contarlo en YouTube. Y después de estas 10 cosas que seguro que no viste en la serie, vamos a hablar de una posible segunda temporada. La serie termina dejando algunos cabos sueltos que pueden dar pie a una segunda entrega, como por ejemplo el cambio de idea de Ji-Hoon antes de subir al avión que le llevaría a Estados Unidos a ver a su hija. Decide quedarse, y además tiene una tarjeta con el teléfono para participar. ¿Se atreverá a hacerlo de nuevo en su ansia por enfrentarse a los creadores de esta locura? Otra cosa que no queda clara es la muerte del policía. En la imagen podemos ver que recibe un balazo a la altura del hombro y que cae al mar desde una altura considerable, pero nunca aparece el cuerpo. Además, en su huida envió varias fotografías y vídeos a su jefe de la policía, y en alguna imagen se puede ver cómo al menos 2 de las cosas enviadas sí que se llegaron a enviar. Esto, sin duda, podría ser parte del argumento de una segunda temporada también. Pero para mí lo más fácil sería hacer una precuela basada en el personaje del líder, el hermano del policía. Él participó y ganó la edición del año 2015. Así que perfectamente nos podrían dar más de lo mismo y así aclarar cómo llegó a ser el máximo encargado de la fiesta. Después del viejo, claro. O quién sabe, una mezcla de las 3 cosas. El caso es que el director dice que ahora mismo no hay nada firmado con Netflix y que él está metido en otros proyectos actualmente, así que si hay una segunda entrega no será inmediata. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, que lo compartáis con vuestros amigos y ya sabéis que nosotros nos vemos el martes con otro vídeo lleno de interesantes curiosidades. Chao, chao.